Fracaso total de la CENTE, amigos. La presidenta Claudia Sheinbaum logró lo que ningún presidente de la República había logrado hasta este momento. Y con las manos en la cintura. La presidenta Claudia Sheinbaum dobla a la CENTE, a los maestros que estaban ahí casi 20 días en huelga, afectando la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y hoy esto es de celebrar porque mostró la presidenta firmeza, demostró que tiene la capacidad y sobre todo demostró que no se va a doblar ante ninguna institución, organismo, sindicato que quiera sobrepasar los privilegios por encima del interés nacional. Y eso lo celebro. Los que no están celebrando y los que únicamente se la pasan demostrando aquí dos cosas que quiero señalar. Y uno es, fíjense, el desprecio con el que se expresan de los maestros de la CENTE. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal y que los maestros de la CENTE merecen un reconocimiento. No, lo que estoy diciendo es que los panistas veamos la diferencia entre lo que hicieron los preanistas con la reforma educativa, prácticamente sepultando a la CENTE y a los líderes, que me parece bueno, me parece bien, pero la presidenta lo hizo directamente con las bases. Mientras ellos reprimen, fíjense qué curioso, que el periodicazo en el hocico vino de quien menos se imaginaron. Vamos a escuchar lo que dijo Dorin y cómo se expresan, porque si así pretenden captar estos sectores que están en contra o peleando con la cuarta transformación, pues creo que lo está haciendo el PRIAN, muy, muy mal. En la reforma anterior, cuando no había una edad mínima de retiro, en un país con una expectativa de vida de 77 años, como ya es México, había maestros que se retiraban antes de los 50. Sí, porque claro, si entrabas a los 22 y cotizabas 28, a los 50 ya te retirabas. El resto del país, no importa a qué te dediques, no tienes jubilaciones a los 50 años. Tienes que llegar a una edad mínima de retiro y tienes que cotizar un mínimo de años. El sector más benévolo de pensiones del país se lo dan ellos a esos maestros porque son sus votos. Compara el trato a esos maestros que votan por ellos con los extrabajadores a los que les fueron a robar sus pensiones. Por eso tuvo que rectificar Sheinbaum, porque mintió Raquel Buenrostro y la cifra de lo que ella gana no son 140, sino 230, como yo lo probé en tribuna. Por eso viste que la semana pasada Pemex dijo, no, sí les estaba robando no solo en retroactividad, se estaba robando porque la mitad del salario real de la presidenta terminó en 140. Entonces, ¿por qué todos los mexicanos en el sector público, todos y en el sector privado, todos estamos en un esquema de cuentas individualizadas? Te vas con lo que tú ahorras. ¿Por qué deberían ellos, que no sea porque Federico, votan por Morena, tener un trato preferencial? No todos. El 55% de este país está en economía informal. Sí, pero yo hablo de los que tienen un empleo formal. Esos, su retiro es en una cuenta individualizada en función de lo que cotizan de su ahorro. No, los maestros tienen un empleo formal, no están en la informalidad. Dentro de la formalidad, ¿por qué tendrían que tener ellos un privilegio que no tenga ningún otro mexicano, ni en el sector público ni en el sector privado? ¿Por qué tendríamos nosotros que de nuestros impuestos y de nuestros ahorros, porque se quieren meter, como le dijiste tú aquí al maestro, se quieren meter a tu afore privada, a robarte de tu afore privada para copetear esta jubilación que no alcanza las finanzas públicas? Y de eso no dicen ni pío, de eso callan como momia. Te dijo aquí al aire que querían meterse a tu afore privada, el maestro, para que le copetearan lo que no le pueden dar con los ingresos caídos de la economía mexicana. Fíjense otra cosa, Arturo Ávila responde con todos y cada uno de los avances que ha realizado la cuarta transformación desde que entró a gobernar el país en favor de los maestros de la CENTE. No se pueden sentir agraviados que no se hayan cumplido al día de hoy todos
sus peticiones. Eso no significa que no se haya hecho avances importantes. Y eso es algo que recalca mucho aquí Morena. Porque no se puede simplemente señalar. Ahora aquí tengo un tema bastante curioso, fíjense, mostrando y exhibiendo lo dicho por Federico Dorin. Porque aquí no se logra entender cómo es posible que la oposición se enfoca más en descalificar a Morena, al gobierno, en lugar de cobijar a los sectores que se sienten, vamos a verlo así, agraviados por la 4T. Esto para mí, ¿por qué se los menciono? Porque no es porque yo quiera que la oposición tome las riendas de este país, por supuesto que no. Ojalá jamás en la vida suceda. Lo que quiero dar a entender y que quede bastante claro es que ellos nunca van a estar en favor de los reclamos de cualquier sector y de la gente, incluso de la gente. Porque a ellos lo que les interesa es simplemente dejar mal al gobierno. Ese es mi punto con esta crítica que hago a lo dicho por Federico Dorin. Por eso la respuesta fue más que contundente contra estos panistas. A ver, para la gente que nos escucha, en 2007, cuando Felipe Calderón, el narcopresidente, gobernaba este país, lo que hizo con los trabajadores fue quitarles el derecho garantizado de la pensión. Y esta fue la famosa reforma a la ley del ISSSTE, ¿no? La edad de jubilación se disparó. Antes de la reforma, las maestras y los maestros, Luis, podrían jubilarse con 25 años de servicio. Y los maestros con 30, y ahora es hasta los 65 años de edad. Digamos que este es el enorme conflicto. Lo que no se dice, o lo que no quiere decir Federico Dorin, es todo lo que ha cambiado para las y para los maestros. Primero, tienen un salario en términos netos, ¿no? El más alto que han tenido en toda la historia, con una meta de 25,000 pesos mensuales. Segundo, en el 2020, Andrés Manuel López Obrador reformó que el 51% de las comisiones que cobran las Afores sobre el monto total de lo administrado pasara a la mitad, es decir, del 1.11% al 0.53% en 2023. Fíjate, estamos hablando de una segunda reforma en 2024, el Fondo de Pensiones, que transforma el esquema de pensiones mexicano. Y lo que permite es que las cuentas individualizadas se den como una aportación complementaria para igualar al 100% del último salario del trabajador con un tope de 17,886 pesos. Pero no solamente eso. Viene otra reforma, otro decreto que permite que la edad de jubilación vaya bajando, ¿no? De forma gradual, año con año, ¿no? Y esto lo que está permitiendo es que ese derecho que se había perdido se vaya recuperando. Fíjate, en 2025 y 2027 va a haber una edad mínima de jubilación de 56 para mujeres y de 58 para trabajadoras. Pero de 2034 en adelante, es decir, no voy a brincar los demás por cuestión de tiempo, estamos hablando de que va a reducirse a 53 y a 55. Entonces, no puede hablarse de un todo, ¿no? De un blanco y negro. O sea, es decir, hoy viene Federico a decir, es que defienden la reforma. No, es pésima reforma, pésima, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento tenías maestros mal pagados, no tenías las mismas condiciones, no tenías becas, no tenías programas de bienestar, no tenías el incremento del salario, no tenían lo que tenían. Entonces, comparar peras con manzanas es un insulto para el magisterio que nos escucha el día de hoy y que el otro día en su cara se lo dijeron, ¿eh? Los de la CENTE le dijeron a Federico, no, Federico, nosotros estamos en mejores condiciones con este gobierno que con cualquier otro. O sea, sí tenemos una exigencia, sí queremos que se abrogue la ley del ISSSTE, sí lo dijeron en esa mesa, pero reconocieron que nunca se les había tratado mejor que con nosotros. Pues nosotros. sí, los han tratado. Pues acabamos de ver que Federico es la muestra clara de qué opinan los gobiernos del PAN y del PRI, porque son lo mismo exactamente, del magisterio, ¿no? Los desprecian. No creen que hay una deuda histórica con ellos. Es más, en su momento, la política pública era tratar de eliminar la escuela pública, si por ellos fuera que todos pagaran por la educación. Esa es la lógica de los gobiernos neoliberales. Nosotros sí pensamos que los maestros en nuestro país son muy importantes. Muy importantes. Tan importantes que ni clases dan. Muy Hay importantes, 1.400.000 ¿no? niños sin clases. Estamos hablando de un 8%, efectivamente, que no representa la mayoría de nuestro país. Estamos hablando de 3 secciones que tiene la CENTE y de las cuales ganó la titularidad, pero el resto lo tiene el CENTE. Y en todos los casos yo digo, y hago un llamado en serio, ¿no?
Las y los maestros de veras son liderazgos importantes, referentes muy importantes. No hay que tratarlos con ese desprecio. No hay que caer en ese error. Incluso los reclamos son legítimos y el tema es cómo logras en los derechos que tiene la ciudadanía, por supuesto, que son importantísimos y que nos afectan a todas y a todos, que puedan coincidir, ¿no? Y que puedan conciliarse y cómo puedes dar soluciones a un país que nos dejaron en la basura estos sinvergüenzas cínicos que hoy vienen a reclamarnos como si ellos no hubieran gobernado antes, ¿no? Nosotros, y con esto concluyo, estamos dando soluciones. Esto se va a solucionar, ¿no? Y las y los mexicanos seguiremos construyendo un mejor futuro, como hoy lo hacemos con Morena. Exacto. Pocas veces vemos cómo los chayoteros como López Dóriga, Carlos Marín, celebran algún triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quizás porque es mujer la presidenta, tengan un poco más de suavidad a la hora de reconocerlo, porque con AMLO nunca hubo absolutamente ningún elogio, ningún halago, ni menos que celebraran un triunfo. Fíjense en este comentario de López Dóriga, es muy simple, la gente quiere el 100% de aumento salarial, ¿se puede? Pues no. Y ahí es donde radica el triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que reconoce el propio Joaquín López Dóriga, amigos. ¿Por qué lo reconoce? Porque es claro que hay cosas que van a llevar tiempo, que les prometió la presidenta, por ejemplo, la modificación a la ley de pensiones. Ok, yo creo que ya llegando al gobierno a lo mejor se dio cuenta de que esto era más complicado de lo que dijo. Y yo sí creo que es válido su reclamo, aunque no me parece justo, porque ha habido avances en la ley, pero de manera universal, en la ley de pensiones, donde ahora pueden aspirar a tener un salario, su último salario, gracias a las reformas que iniciaron. Ahora ellos quieren todavía un aumento, o bueno, más bien querían, porque ya se fueron prácticamente derrotados los de la CENTE, y tienen que entender que no podemos simplemente arruinar el erario público, las arcas de nuestro país, como para que ellos nada más exijan, pero también tenemos que ver que haya resultados, porque si no hay resultados, entonces ¿de qué sirve que estos maestros reciban tanto beneficio? Porque son realmente, creo que de la secretaría mejor pagada de todo el país para obtener resultados mediocres, no de todos, por supuesto, pero que nuestros niños, jóvenes, nuestros estudiantes no estén a la par con otros países, pues me parece que también deja mucho que desear estos que salen a marchar. Por eso vamos a escuchar la molestia que también tienen estos personajes chayoteros que celebraron por fin, la firmeza que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. La coordinadora estaba, digamos, si no en fase terminal, estaba tocada de muerte en lo que tiene que ver con sus ambiciones y con las prebendas que prácticamente le arrebataba a los gobiernos con la reforma de Peña Nieto. Sí. Y López Obrador, que la usó para su todo el tiempo promoción, hizo suyas las banderas contra la reforma educativa y la oxigenó y vitaminó tanto que la volvió poderosa. Y para acabarla de amolar en campaña, la presidenta Sheinbaum, entonces candidata a la presidencia, pues 9 o 10 veces les prometió echar abajo la ley del ISSSTE. Y se ha vuelto un compromiso incumplible porque se llevaría prácticamente la séptima parte del presupuesto federal actual, como 7 billones de pesos. 700 mil millones de pesos. 700 mil millones. Por eso, 7 billones. No. 7 millones de pesos. No, 700 mil millones de pesos. Están a 3 puntos del billón de pesos. Ya. Sí.
Mira, si le sumas, Carlos, el aumento salarial del 100%. También lo piden. Sí, que yo se me sumo, sí. Y que no lo tiene nadie. No, digo, porque eso te demuestra que no quieren una solución. Quieren extorsionar. Oye, quiero el 100%, pues yo también lo quiero. Pues sí. ¿Sabes qué me dicen donde trabajamos? Ah, ¿quieres el 100%? Bye. ¿Por qué no te lo puedo dar? Vamos a detenernos aquí un momento porque continuando con lo que dice Joaquín López Dóriga y también Carlos Marín, que no son precisamente simpatizantes de la 4T, sí reconocen que la presidenta no haya cedido ni un solo milímetro. Ahí está cuando el presidente López Obrador decía que él era fresa comparado con Claudia Sheinbaum. Fíjense, vuelven a repetirlo, por donde lo vean, es una derrota de la gente frente a un gobierno que se le plantó y la presidenta plantó cara y les dijo, así no es. Y si no les gusta, vamos con las bases, vamos con los maestros. Y muchos otros comentócratas mencionan que la presidenta buscaba dividir, no buscaba dividir, buscaba la verdad. Y lo que me parece sensato de, al menos López Dóriga, es que no pueden venir a exigir privilegios sin antes dar resultados, sobre todo cuando esto afecta el presupuesto de egresos. Porque imagínense que tengan una décima parte, casi una décima parte del presupuesto de egresos solo para una secretaría o para un sector, me parece que es de no creerse. Y el país no se puede permitir este tipo de cosas. Menos cuando tenemos otras necesidades que cubrir antes que estos pequeños sectores, que estos líderes sindicales. Por eso la presidenta Sheinbaum, con esa firmeza, logró derrotar a la gente sin titubear. Son 800,000 millones de pesos, Carlitos. Es el 8% de todo el presupuesto, es casi una décima parte de todo el presupuesto de egresos de la Federación para este año. O sea, todo el presupuesto del gobierno se llevarían casi una décima parte. Con lo cual yo creo que el gobierno morenista, el López Obradorismo debiera aceptar que de algún modo, pues las reformas aquellas que hicieron, por cierto, primero Calderón y después Peña Nieto, tenían sentido. La de las pensiones, las de Calderón del 2007. Estaría quebrada la... Por eso lo hicieron, para evitar el quiebre de las pensiones. Bueno, entonces, pero yo quiero insistir en esto. Subieron la apuesta, Carlos, pero no contaron con que la presidenta les iba a poner el pie duro. No, pues ya inclusive desconoció a sus dirigencias. Así es, pero nunca lo imaginaron, Carlos. Nunca lo y ya imaginaron. les dijo que más bien su comportamiento es de derechas. No, pues es que los extremos siempre se tocan. Esto no... Mira, Carlitos, estás hablando de que amenazaron con impedir el Mundial. El Mundial se ha desarrollado como una fiesta. Sí. 1, 2, Carlos, que iban a doblar a la presidenta. Hasta le pusieron un ultimátum para que lo recibiera. Y ya les dijo, no, yo a ustedes no los vuelvo a recibir, porque carecen de representatividad de los verdaderos maestros. Yo voy a hacer la consulta con los maestros, no con ustedes. O sea, desconoció a los líderes y operadores de la coordinadora. Carlos, esto es inédito, no lo había hecho ningún gobierno. Tras estos 20 días de huelga nacional por parte de la coordinadora, fíjense nada más que ya amenazaron que se van a reorganizar y van a volver con más fuerza. O sea, que esto no se ha acabado.
Y para ellos es claro que es una derrota porque se fueron sin nada de lo que pidieron. Se llevaron ahí 800 millones de pesos, claro, pero no es lo que querían. Y eso me parece un avance sumamente importante por parte del gobierno que marca un hito en la historia, poniendo en jaque a estos líderes sindicales sin ni un solo gramo de represión. Fíjense, como lo hacía el PRIAN en las épocas del neoliberalismo. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía, que me hayan acompañado. Los invito a que se suscriban a este canal, Politiquero TV, y también Politiquero Noticias. Denle like al video, compartan en sus redes sociales y también los leo en los comentarios a ver ustedes qué piensan de este triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a la vez una derrota contundente contra los maestros, más bien líderes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los leo, amigos, mi nombre es Cristian, tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Es cuanto.